Ahora vamos a ver las fórmulas de exponenciales y logarítmicas. Entonces, en exponenciales tenemos dos tipos. Como tenemos e elevado a x, que la derivada es súper sencilla porque es ella misma, y la de a elevado a x. Esta yo no la suelo poner mucho porque bueno, tampoco suelo entrar mucho en selectividad, que la derivada sería ella misma, pero lo multiplico por el logaritmo neperiano de a. Es decir, a es un número, ¿vale? 5, 3, lo que sea. Y luego, las logarítmicas que tenemos, la logarítmica en base, un número cualquiera, 2, 3, 4, 5, lo que sea, y la del logaritmo neperiano. ¿Cuál va a ser la única diferencia? En verdad, la logarítmica en base a un número siempre va a ser 1 partido x por logaritmo en base de ese número de e, y la logaritmo neperiana no va a haber esta parte, si os fijáis, ¿vale? Entonces, el logaritmo neperiano de x sería simplemente 1 partido x. Vamos a aplicar todos estos ejercicios para entenderlos un poco. Entonces, tenemos f de x igual a 3 por e elevado a x. ¿Qué va a pasar? Ese 3 está multiplicando, igual que teníamos en el anterior tipo de derivadas. Por lo tanto, se mantiene. Y ahora, la derivada de la exponencial, hemos visto que es la misma. Pues en este caso, la derivada es igual. Ahora, aquí, esta tenemos un número elevado a x, es la de este estilo. Por lo tanto, la derivada será ese número elevado a x por el logaritmo neperiano de ese número, es decir, por el logaritmo neperiano de 5. Y lo dejamos así, nada más. Aquí, es la del logaritmo en base un número, por lo tanto va a ser 1 partido x, como teníamos aquí, por logaritmo en base 4, que es nuestro caso, de la exponencial. Y lo dejamos así. Logaritmo neperiano, mis favoritas. ¿Cómo van a ser? El 8 está multiplicando, por lo tanto se mantiene. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Lo podemos dejar así o así mejor. Aquí, un poquito de todo. Por lo tanto, tenemos... Vale, entonces, estas de aquí sería hacer la derivada de cada una independientemente, ¿vale? La derivada de 3 logaritmo neperiano de x nos quedaría así. La de 8 logaritmo en base 3 de x nos quedaría esto de aquí. Menos 2 exponencial nos queda así. Y menos 5 elevado a x nos queda de esta manera. Cuidado que el menos 5 no está aquí dentro, es decir, no me podéis poner logaritmo neperiano de menos 5. Ahí no, ¿vale? Que además no existiría. ¿Podemos simplificar algo? No mucho. Lo único que podemos hacer si eso es el 3 aquí que está multiplicando lo ponemos arriba y este 8 y este logaritmo base 3 de e también lo podríamos poner arriba y escribirlo de la siguiente manera. Escribirlo así, ¿vale? Simplemente he puesto esto aquí arriba, este y este también los he puesto arriba y como tiene el mismo denominador pues lo sumo y lo pongo así. No se puede hacer mucho más en este caso. Ahora vamos a volver a hacer de funciones compuestas, es decir, en vez de tener x, tengo una función. Voy a hacer esos dos ejemplos. Vamos primero con la exponencial. Nosotros teníamos que si la función era esta de aquí, la derivada es ella misma, ¿verdad? Pues aquí, en este caso, lo mismo. Tendríamos e elevado a una función, la derivada va a ser esa e elevada a esa función también. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que multiplicar? Por la derivada de esto, porque en vez de tener x, tengo otra función. Entonces, multiplico por la derivada de esto de aquí dentro, que sería 10x más 3. Lo multiplico aquí, ¿vale? Es decir, no me lo pongáis aquí arriba pegadito, que siempre va a ir aquí al lado de la propia función que tenemos. Ahora vamos con el logaritmo neperiano. Tenemos que la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 partido x. Ahora, ¿qué pasa? En vez de x, tengo una función. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de esta función va a ser lo mismo que tengo aquí, pero en vez de x, pongo esto que tengo aquí en azul, ¿vale? ¿Qué pasa? Como en vez de x tengo una función, tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de esto de azul. Entonces, la derivada de lo de azul sería 6x más 7. Y lo multiplico aquí, ¿vale? No lo multiplico al lado de la función, sino siempre al lado de todo, es decir, en la línea del medio, como quien dice. Ahora, esto de aquí no se puede hacer mucho, ¿vale? Simplemente 1 por todo esto, pues ya lo pongo arriba. Y lo dejo así y ya está.
Ahora quiero que hagáis estos ejercicios aquí y lo mismo, os pongo la solución a continuación. Y nos quedaría esto de aquí. Entonces, logaritmo neperiano es el mismo caso que vimos antes, ¿vale? Lo multiplico y lo pongo encima. Aquí igual, el mismo caso que vimos antes. Esta, la derivada de 8 elevado a una función, voy a aplicar esta regla, ¿vale? Por lo tanto, copio todo igual. Lo que pasa es que en vez de x pongo 3x más 4. Y luego, pues multiplico por la derivada de esta función. La derivada de 3x más 4 es 3. Y aquí lo mismo, ¿vale? Sería aplicar esta regla, que me quedaría esto de aquí. En vez de n pongo 3. Y en vez de x pondría el x cuadrado que tengo. Y multiplico por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de este x cuadrado, que sería 2x.